¿Cómo fue tu relación con los medios todo este tiempo anterior a la CICIG? ¿Siempre fue buena o sí había como algún choque o con el sector privado? ¿O solo todo fue cambiando conforme las investigaciones se fueron presentando? Sí, todo fue cambiando, ¿no? Los medios de comunicación, es decir, no es que hubiera una excelente relación con los medios de comunicación. Digamos, el periódico, bueno, ya conocíamos nosotros a José Rubén Zamora, que lamentablemente con José Rubén Zamora, pues yo quería tener una amistad, pero él miraba las amistades de diferente forma, lo que realmente uno piensa que es un amigo. Pero José Rubén Zamora era el que todos los días con el famoso peladero y la agarró en contra por una situación. José Rubén Zamora quiso ser vicepresidente en las elecciones que yo tuve, en las dos, en la primera más que todo. Y luego volvió a insistirme en la segunda, que él quería participar en política y quería ocupar el puesto de vicepresidente. Posteriormente, como no se dio, pues él siguió, incluso durante la campaña, sacando cosas en contra mía, personales, digamos así. Y luego, ya estando, yo recuerdo que me dijeron, mire, debería de reunirse con algunos de los medios, como José Rubén Zamora. Yo me reuní con él, fui a almorzar con él a su casa, siendo ya presidente, y la petición que me hizo es que lo nombrara de comisionado para desarrollar dos ciudades, como dos polos de desarrollo, pero eran ciudades, y él pensaba como el puerto de San José o como Puerto Barrios, que debería de dirigirse muchos recursos para que se fueran y que él obviamente pudiera controlarlos y manejarlos, y esa era un poco la idea de él, y obviamente yo fui a madurarla, la consultamos con otras personas y no nos pareció ni estaba dentro de los planes que nosotros pudiéramos tener un comisionado así, con todos los poderes y el manejo de recursos y manejo de muchas cosas, para que dárselos a él como comisionado presidencial o un designado de la presidencia. Así que son cosas que no le gustaron a José Rubén Zamora y se dedicó a atacar al gobierno, pero con todo. Y en otros medios no tanto, pero sí, con Prensa Libre siempre hubo fricciones. Recordamos que Prensa Libre siempre estaba interesada en ser ellos los que iban a hacer los libros de texto en las impresoras en donde sale Prensa Libre. Entonces sencillamente hacían otra empresa que los podría llamar empresas de cartón, porque solo le ponían el nombre, entraban a hacer la licitación, pero las imprimían en todo el equipo que tenían para Prensa Libre. Entonces, una de las mayores ganancias para Prensa Libre era ese tipo de cosas. Incluso en el gobierno llamé a la ministra de Educación y le puse que entre las bases debería de estar que iban a ir la junta licitadora a visitar donde se iban a imprimir, porque pues decían muchos, se oía que era Prensa Libre, y efectivamente lo hicieron así, pero cuando yo me di cuenta, lamentablemente la ministra tuvo algunas presiones, o no sé de dónde o de qué parte, pero ya había asignado una buena parte de la edición de los libros de texto para esta empresa que pertenecía a Prensa Libre. Entonces, y ellos se daban el lujo de llamar al presidente. A mí me llamaron María Antonio Sandoval, o ponían al director de Prensa Libre a llamar para decirles que ya llevaban 2 meses de retraso y que no se les pagaba de parte del Ministerio de Educación. Les decía, mire, eso es responsabilidad del Ministerio de Educación, así que si tienen que hacerlo, vayan allá con ellos, porque los recursos se le están dando a los ministerios y cada ministerio sabe y tiene la obligación de saber cómo los está administrando. Pero llegamos a ese tipo de extremos y se llegaba con los medios de comunicación. Hoy con las cosas, digo, ¿cómo ha cambiado eso? Porque hoy los medios de comunicación, yo diría que casi la mayoría de los medios de comunicación, pero para mencionar a Prensa Libre, para mencionar, bueno, el periódico ya no existe, pero para mencionar a la misma Guatevisión, a Emisoras Unidas, dice uno, ¿cómo es posible que tantas cosas que en el gobierno mío la habían criticado, pero horrendamente, horriblemente, y ahora
no, llaman a los que son partidarios del gobierno para entrevistarlos a ellos y para ver cómo suavizan las cosas y no para decirle la realidad a los guatemaltecos. Y eso es lamentable para los medios de comunicación porque han perdido muchísima credibilidad y creo yo que van a seguir perdiendo la credibilidad. Sí, yo siento que es un síntoma en el mundo de que los medios de comunicaciones grandes ya no tienen tanta fuerza y la gente está gravitando así a medios independientes, pues como podcasts, como centros de noticias más de recursos limitados, pero por lo menos con una línea independiente de pensamiento, pues hasta cierto punto. Así es, y por eso aquí en Guatemala hemos visto ahora estos podcasts y hemos visto pues las redes sociales y tantas cosas más, en donde también crea mucha confusión las redes sociales, porque uno dice, ¿será que esto es cierto o no es cierto? Hay que ir a buscar la fuente, hay que volver a buscar casi más que información. hacer la investigación, Sí, casi que hacerla. Pero todo esto lamentablemente arranca en el 2015.